Llego muy justo de tiempo, muy pocas horas antes de que comience la agencia libre de la NBA oficialmente, pero he conseguido cumplir mi objetivo por tercer año consecutivo de hablar de los 30 equipos de la NBA antes de que comience la agencia libre. Y bueno, en este vídeo vamos a hablar precisamente del equipo número 30 de 30, que serán los Phoenix Suns. Y lo cierto es que ni siquiera la facultad entregaba los trabajos tan justo de tiempo, pero ha sido complicado sacar todo el contenido adelante y, como veis, me he hecho una maratón en estos últimos días porque el final de la temporada coincidió demasiado con el draft, la agencia libre, se me ha amontonado todo, ¿no? El año que viene intentaré dosificarlo más. Pero bueno, vamos a hablar entonces del Phoenix Suns, un equipo que girará en torno totalmente a DeAndre Ayton y la decisión de Ayton, el descubrir si al final renueva con los Suns, si se va a algún equipo, cada vez tiene más puertas cerradas. Pero ahí va a haber bastantes cosas de las que hablar y aparte de eso hay que tener en cuenta que el dueño de los Suns es la persona a la que menos le gusta gastar dinero de la NBA, incluso menos que Michael Jordan. Así que es posible que tengan que hacer malabares para mantenerse por debajo del impuesto de lujo. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis. Y por cierto, cuando veáis esto seguramente esté en directo en Twitch para reaccionar a la agencia libre en directo. Y bueno, ahora ya sí, vamos a empezar. Como decía justo antes de la intro, en torno a las 10 de la noche, más o menos hora de España, estaré en directo en Twitch y streamearé hasta las 12 que comienza la agencia libre y obviamente un par de horas una vez empiece la agencia libre. A medida que nos vayan dando los anuncios iré dándoos mi reacción en directo y mañana subiré un vídeo más elaborado compilando lo más importante que habrá pasado en este primer día de agencia libre. Pero vamos a hablar de los Suns, un equipo que ahora mismo tiene algo de margen hasta el impuesto de lujo, no margen salarial realmente, pero porque no estamos teniendo en cuenta el salario de Ayton. Ayton creo que es más posible ahora de lo que era hace una semana que se quede en Phoenix porque los Pistons ya no parecen un equipo interesado en él o un equipo que tenga interés en drafearlo. Han gastado dinero, han drafeado a Jalen Duren y se están cerrando puertas. Ahora empieza a surgir un rumor bastante interesante de la posibilidad de que los Knicks envíen a Fournier en un sign and trade adquiriendo a Jalen Brunson. Supongo que ahí tendrían que sumar picks y tras eso generarían margen para poder ir a por Ayton también. Pero aparte de eso, los Pacers parecen el otro destino posible o probable. Y si no tiene muchas ofertas, es verdad que al final, siendo agente libre restringido, tal vez acabe renovando con los Phoenix Suns a un precio adecuado, 20, 22, 23 millones de dólares, lo cual sería excelente. Pero vamos a hablar un poco de la situación del equipo. Están ahora mismo 21 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo, que es una cifra sagrada para el propietario de este equipo. Saber no va a gastar en impuesto de lujo, tiene un contender y aún así no gasta, así que no creo que vaya a cambiar la cosa este año. Tienen disponible a mid-level de 10,4 millones de dólares, que podría llegar a ser de 6,4 si llegaran a superar ese impuesto de lujo, cosa que creo que no va a pasar. También podrían usar su bianual de 4 millones, pero no va a tener margen para gastarlo todo. Obviamente tiene la mínima del veterano, no drafearon a nadie este año, no tenían picks ni siquiera en la segunda ronda. Y lo que respecta a sus agentes libres, el más destacado obviamente es DeAndre Ayton, que será agente libre restringido. Está también Jamal McGee, Aaron Holiday, jugador que sería agente libre restringido, pero ya rechazaron su qualifying offer, por lo que será agente libre sin restricciones. Elfrid Payton, Bismack Biyombo, Ishmael Wainwright y por último Gabriel Lundberg, que es un jugador en contrato dual danés, el primer danés en llegar a la NBA de hecho, que entró al final de la temporada en los Suns como refuerzo de última hora y ahora será agente libre. Tampoco hablaremos mucho de él, no creo que sea algo muy relevante jugar en Summer League y a ver qué tal lo hace. Y ahora vamos a hablar entonces de las fortalezas, debilidades de los Suns y luego hablaremos un poco de los diferentes jugadores que tienen en la plantilla. Y los Suns son un equipo que creo que como principal fortaleza tienen su continuidad. Es verdad que el tema Ayton altera un poco las cosas, pero Chris Paul, Mikal Bridges, Devin Booker y en cierto modo Cam Johnson, Jay Crowder, Cameron Payne, el núcleo que jugaba partidos en playoffs exceptuando a Ayton va a seguir. Y es un equipo bueno a nivel defensivo, también han sido buenos en ataque, un equipo muy eficiente, sobre todo en la media distancia, pero a nivel defensivo es donde más destacan porque tienen mucha profundidad, particularmente en el ala. Mikal Bridges es uno de los mejores 3&D de la NBA, un defensor muy bueno. Jay Crowder es bueno en defensa, Cameron Johnson es bueno, Devin Booker ha mejorado considerablemente, y es verdad que puede haber un bajón defensivo tremendo si pierden a Ayton, pero el equipo seguramente consiga recuperarse de algún modo, o al menos eso espero, si es que acaban moviendo a Ayton en un sign and trade y no dejan que se vaya sin más, lo cual sería catastrófico. En lo que respecta a sus debilidades, para mí la mayor debilidad de este equipo es su propietario, es terrible, básicamente. Es una persona que ha intercambiado picks de primera ronda en el pasado para ahorrar dinero sin conseguir nada a cambio, que se ha negado a pagarle a jugadores históricamente durante toda su vida. Pasó con Joe Johnson ya hace muchísimo tiempo, y alguien que creo que va a presionar para no gastar nada extra, nada de impuesto de lujo, lo cual limita mucho a un equipo que tiene aspiraciones, aunque haya tenido una temporada decepcionante en estos últimos playoffs. Es un equipo que tiene bastantes problemas para conseguir faltas, no van demasiado a la línea de tiros libres, pero tampoco es algo que le haya hecho mucha falta a este equipo a la hora de ser eficiente y anotar tanto en la media
media distancia como desde 3. Y es un equipo muy poco profundo, su banquillo está muy limitado, de hecho ya a nivel de continuidad estamos hablando de solo 9 jugadores, tal vez 10 con Ayton, por lo que les vendría muy bien reforzarse en prácticamente cualquier posición. Y en lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Devin Booker, a Chris Paul, a Michael Bridges, a Jay Crowder, a Landry Shamet, a Dario Saric, a Cameron Payne, a Cameron Johnson y por último a Torrey Craig. Y lo que más necesitan creo que es un relevo generacional para Chris Paul. Es algo que al final yo no he solucionado en este vídeo, le he dado vueltas pero no he encontrado una manera de hacerlo manteniendo un equipo potente a día de hoy sin sacrificar jugadores de impacto inmediato. Así que es algo que tendrán que solucionar en el futuro. Yo, por cierto, aquí no voy a hablar de mover a Chris Paul, me parece absurdo. Una cosa es que haya tenido un mal cierre de temporada, otra cosa es que deban mover a Chris Paul. Sin Chris Paul dejan de ser contenders y el valor de Chris Paul no es tan alto ahora mismo. También necesita un center titular, ya sea Ayton u otra persona, y necesita un center suplente. Es un equipo que tiene como agentes libres ahora mismo los 3 centers que jugaban el año pasado, con Bismack Biyombo, Jamal McGee y DeAndre Ayton, y espero que recuperen como mínimo un par de ellos. Y vamos a hablar entonces ahora de los diferentes agentes libres que tendrán para que os dé mi opinión sobre cada uno de ellos. Para empezar, el Fritz Payton es alguien al que yo dejaría ir. Es un base de fondo de rotación que estaba por la mínima. Y es verdad que si al final necesitan un base de fondo de rotación por la mínima, pueden recuperarlo perfectamente, pero de entrada yo lo dejaría ir. Aaron Holiday es alguien que me gustaba bastante cuando llegó a la NBA y me ha decepcionado. Es un base pequeño, bueno a nivel defensivo aún así, pero que no ha evolucionado lo suficiente a nivel ofensivo. Ha mejorado como triplista y creo que aún hay alguna posibilidad de que sea un roleplayer interesante en la NBA, pero teniendo en cuenta que los Suns ni siquiera han retenido sus derechos como agente libre restringido, supongo que lo lógico será dejarlo ir. Jamal McGee me gusta mucho, cobraba 5 millones de dólares, por lo que los Suns ahora mismo podrían ofrecerle un contrato en torno a esos 5 millones de dólares a largo plazo, y McGee busca un contrato de varios años, se está diciendo bastante, pero creo que va a haber muchos equipos interesados dispuestos a ofrecerle probablemente esa mid-level de 6,4 millones de dólares, y con Sarver de por medio, pagarle 6 millones de dólares a McGee es inviable si quieres mejorar en otras posiciones, así que hay que dejarlo ir. Yo no lo haría. Si tuviera un propietario dispuesto a pagar el impuesto de lujo, yo le ofrecería a McGee 3 años, 18 millones de dólares, 6 millones por año, y creo que eso sería suficiente, pero la realidad de Phoenix no es esa y me temo que eso no va a pasar. Y por último, entre los agentes libres que dejaría ir está Ismail Wainwright, no tengo claro cómo decir su nombre la verdad, que es un ala pivot barato que estaba al fondo de la rotación, estaba en los Raptors, fue cortado, entró en un contrato dual, si no me equivoco, en los Suns, y creo que es un jugador que gusta mucho en el vestuario, un tío que ayuda mucho a la química, pero no es muy importante como jugador, digamos. Es verdad que si al final tiene un hueco libre en la plantilla, todavía no han llegado al impuesto de lujo y pueden pagarle la mínima a Wainwright y total no pueden conseguir jugadores que puedan aportar más en el campo, está bien con el fin de ayudar un poco a mantener la química de vestuario. Es un jugador un poco estilo Theo Pinson en eso, pero de entrada vamos a considerar que no se queda. Y por eso, entre todos los agentes libres de este equipo, solo hay 2 que yo me quedaría. Uno es Bismack Biyombo. Biyombo sí que va a cobrar menos que McGee probablemente, seguramente lo puedan retener por la mínima del veterano y ha funcionado muy bien en los Suns. Eso es mucho debido a Chris Paul, pero al final Biyombo es un buen defensor que cumple bien su labor, y renovarlo por la mínima del veterano para que sea tu center suplente me parece un precio muy adecuado y no creo que vaya a tener mercado de todas formas. Y luego está el caso de DeAndre Ayton. El caso de DeAndre Ayton es complejo. Como decía, yo probablemente me quedaría con Ayton, igualaría cualquier oferta que no supere los 25 millones de dólares y no creo que vaya a haber ninguna oferta que supere eso. Y aparte de eso, intentaría probablemente con la mid-level conseguir algún fichaje decente para ganar un poco de profundidad de ala en el equipo. Seguramente gastaría algún pico o algo así para mover el contrato de Dario Saric, porque si no, Sorber no va a permitirte gastar dinero. El problema es que al final, como decíamos, los Suns están a 21 millones de dólares del impuesto de lujo, Ayton va a cobrar más, el equipo va a tener que hacer auténticos malabares y aún por encima parece que la situación o la relación se ha roto bastante, ¿no? Y Ayton es muy bueno, de verdad. Tal vez no está a la altura de un primer pick del draft y de un jugador que fue drafteado por encima de Luka y de Trae Young, por ejemplo, pero Ayton tiene 23 años, es un defensor muy bueno, un center bastante móvil para su tamaño, no es Bam Adebayo, pero no es un desastre en eso, aunque hay casos extremos como el de los Dallas Mavericks, que realmente espacian el campo en el que Ayton no fue capaz de tener el mismo impacto. Y a nivel ofensivo no es increíble, pero ha evolucionado y va a seguir evolucionando. Y es un jugador que ha promediado 30 minutos de juego por partido con 17 puntos y 10 rebotes y un 63% en tiros de campo. Apenas tapona balones, 0,7 por partido, pero eso no es tanto un problema de capacidad atlética, sino simplemente el defender bien, que muchas veces no va de la mano de buscar tantos tapones. Ayton tiene más impacto a la hora de alterar tiros y de directamente impedir que los tiradores tiren de los tapones que consigue. Pero bueno,
es eso, parece una realidad que Ayton va a ser movido y si es así vamos a operar bajo ese supuesto. Aún así vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de empezar a hacer movimientos y voy a poner a Ayton como en un espacio reservado por si acaso tiene un mercado mínimo y lo pueden renovar por 20 millones de dólares. Y los Suns tendrían entonces un equipo con Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges, Jay Crowder y DeAndre Ayton, con Cameron Payne, Landry Shamet, que tiene un contrato absurdo, Torrey Craig, Cameron Johnson, Bismack Biyombo y Dario Saric. Y entre estos jugadores hay uno que ha finalizado su tercer año en la NBA y puede firmar una extensión de contrato y ese es Cameron Johnson. Y va a ser otro problema para los Suns extender a Cameron Johnson porque es un contrato más a largo plazo, pero Cam Johnson es muy bueno y yo intentaría extenderlo. Creo que el valor de los triplistas ha bajado un poco. Johnson es un muy buen triplista pero también un defensor competente, pero tal vez puedan llegar a un acuerdo de unos 4 años, 60 millones de dólares, unos 15 millones por año y puede que eso sea tolerable y tal vez puedan hacer malabares para el año que viene, no pagar impuesto de lujo aún así, dejando ir a Jay Crowder y con algún movimiento más, así que esperemos que Cameron Johnson firme una extensión porque es muy bueno, es un jugador que aporta tiro, no necesita el balón en las manos y tiene muy buen tamaño y al final les da profundidad de ala y me parece que forma una pareja muy buena en el ala con Mikal Bridges. Y bueno, aparte de eso, el equipo, como veis, tiene un banquillo bastante flojo y es lo que habría que intentar mejorar sobre todo. Pero vamos a empezar hablando de lo que sería el Sing and Trade de DeAndre Ayton. Y yo aquí voy a plantear una posibilidad. Obviamente, para hacer un Sing and Trade de Ayton, Ayton tiene que estar dispuesto a irse a ese equipo y ese equipo tiene que pagarle lo que Ayton quiere, ¿no? Pero ignorando la parte de los New York Knicks que está surgiendo últimamente, creo que el destino lógico para Ayton son los Pacers. Los Pacers tienen dinero para absorber el contrato de DeAndre Ayton y para absorber el salario extra que tendrían que comerse, porque como ya he explicado varias veces, el contrato de Ayton figura como unos 12,5 millones de dólares saliendo de los libros de los Suns, pero figura como unos 25 o lo que llega a firmar Ayton para el otro equipo, así que es una cuestión rara a nivel de intercambios. Y lo que todo el mundo pensará en un Sing and Trade de Ayton a los Pacers es Miles Turner. Pero le he estado dando una vuelta y creo que hay una solución muchísimo mejor que podría permitir que los Pacers luego muevan a Miles Turner a otro lado, Charlotte, por ejemplo, y que dejaría a los Suns en una posición muy buena porque les permitiría conseguir luego un center más barato, bueno aún así, que me gusta mucho, y ganar muchísima profundidad en el banquillo, cosa que creo que les vendría muy bien. Así que el Sing and Trade que voy a proponer puede parecer un muy poco valor, pero lo entenderéis en breves, y es un Sing and Trade en el que los Pacers consiguen a DeAndre Ayton y a Dario Saric, de esta manera funciona, y así los Suns se libran de los 9 millones de dólares de Dario Saric, lo cual les ayuda a mantenerse por debajo del impuesto de lujo, y los Suns lo que reciben es a Buddy Hield, la primera ronda del año que viene de los Cleveland Cavaliers que consiguieron los Pacers en intercambio de Caris LeVert y la segunda ronda de los Spurs del año que viene, que va a ser el pick 31 probablemente, teniendo en cuenta cómo parece que van a tanquear los San Antonio Spurs. Y sí, Buddy Hield parece un retorno terrible por DeAndre Ayton, pero al final daros cuenta de que están ahorrando dinero, se están librando del contrato de Dario Saric, un contrato al que seguramente tendrían que emparejar picks de segunda ronda para descargar probablemente, y Buddy Hield es un sexto hombre muy interesante para este equipo y un posible titular en ocasiones en el ala, sobre todo en partidos en los que esté lesionado alguno de sus jugadores principales, y es un triplista con muchísimo talento atado por un par de años que cobra demasiado, cobra 21 millones de dólares, pero que podrían hacer funcionar y que encajaría a nivel financiero en este equipo. Y esos picks son valiosos de cara a sacar algo por ellos después. Dario Saric he de decir que me parece un buen jugador y lo hizo bien en los Suns en su primer año, pero tras su ruptura de ligamento cruzado creo que luego tuvo otra lesión más y no espero mucho del año que viene y por eso intentaría moverlo. Pero ahora, obviamente el equipo es un desastre. Los Suns de repente no tienen a DeAndre Ayton y han mejorado por otros lados, pero no tienen un center aparte de Bismack Biyombo. Pero yo solo accedería a este Sing and Trade si yo hubiera palabrado antes otro intercambio, porque si no, claramente necesitas a Miles Turner. El problema que tengo con Miles Turner es que es bueno, pero cobra 18 millones de dólares, va a ser agente libre el año que viene y por todas las declaraciones que ha hecho tiene un ego bastante elevado y aspirará a ganar 20 millones de dólares dentro de un año y van a verse en una situación similar y van a tener que perderlo porque Server no va a querer pagarle. Y creo que hay una solución ideal que han generado básicamente los San Antonio Spurs cuando han decidido mover a DeJounte Murray y tanquear de manera evidente, y sería que los Suns consiguieran a Jakob Poeltl como center titular para este equipo. Y de esta manera los Pacers habrían conseguido a DeAndre Ayton, habrían enviado a Buddy Hield a los Suns, todavía tendrán a Miles Turner al que intercambiar a otro lado seguro, y los Phoenix Suns podrían hablar con los San Antonio Spurs y ofrecer a Landry Shamet y los picks que acaban de conseguir, o sea, el pick de primera ronda del año que viene de los Cavs y el pick de los propios San Antonio Spurs, que sea el pick 31 así, a cambio de Jakob Poeltl. Shamet tiene 4 años de contrato, por lo que podría ser un poco complicado, pero los Spurs van a tener dinero de sobra y creo que pueden asumir esto perfectamente y tal vez esperar elevar el valor de Shamet y moverlo dentro de un año o dos, y al final en algo tienen que gastar el dinero. Si esto no les convenciera, podría ser Jay Crowder, que es un expiring contract, no me parece tan catastrófico, pero esto sería una oportunidad perfecta de librarse de un mal contrato de los Phoenix Suns. Shamet es un jugador de la NBA, no es un jugador de la NBA que deba tener 9 millones de dólares de salario durante los próximos años para un equipo tan limitado de presupuesto como los Phoenix Suns, y Jakob Poeltl es
un jugador cuyo contrato se termina, que cobra 9 millones y algo, al que podrían ofrecer una extensión que rondaría los 11 millones en su próximo año y luego iría escalando. Creo que Polter no accedería a esto, pero aún así, luego en agencia libre es más viable conseguir renovarlo a un precio adecuado, 12, 13, 14 millones de dólares de lo que va a ser Miles Turner. Y Polter es un defensor buenísimo, no tira de 3, pero no me importa en este equipo. Y es un defensor muy bueno, probablemente con más impacto en Miles Turner, muchísimo mejor reboteador, más barato y que al final da la flexibilidad a los Suns de librarse del mal contrato de Landry Shamet en el proceso. Y de esta manera los Suns se pondrían con un equipo más profundo, con varios jugadores buenos, y de esta manera ni siquiera habrían sacrificado su valor en picks, porque el valor que han sacado de Indiana lo reconvierten en librarse de Landry Shamet y conseguir un jugador bueno por otro lado. Y vamos a ver cómo estaría entonces la plantilla antes de empezar a hablar de los fichajes y del margen que quedaría ahora mismo en Phoenix. Los Phoenix Suns en este momento tendrían un equipo con Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges, Jay Crowder, el que se rumorea que está en el mercado de intercambio, pero yo intentaría mantener un año más y luego ya lo dejarán irse, Jakob Poeltl y desde el banquillo Cameron Payne, Buddy Hield, Torrey Craig, Cameron Johnson y Bismack Biyombo. Y esa adición de Buddy Hield al banquillo les da un candidato a sexto hombre del año, un tirador muy potente, alguien mucho más confiable como anotador desde el banquillo que Cameron Payne, y un recurso ofensivo muy interesante que podrían utilizar en momentos puntuales, incluso en el quinteto titular. Y al final ese dúo Buddy Hield con Cameron Johnson desde el banquillo, no creo que haya muchos equipos con más tiro de 3 saliendo desde el banquillo, la verdad. Y ahora lo que queda es rellenar esa plantilla. Quedan 5 huecos libres y he estado haciendo malabares financieros, tal vez no se note tanto, pero un equipo que partía de estar a 21 millones de dólares del impuesto de lujo y que no va a superar el impuesto de lujo, ha sumado un center de calibre titular, peor que Ayton, pero bueno, y ha sumado un jugador muy bueno desde el banquillo, y les quedan 9 millones de dólares de margen para conseguir mejorar su situación un poco y ganar un poco de profundidad. Y con 9 millones de dólares y 5 huecos libres, lo que tienes que hacer al final es pagar contratos por la mínima del veterano. Para un equipo, un contrato por la mínima del veterano pesa más o menos 1,7 millones de dólares, porque el resto lo cubre la NBA, o sea que podrían tal vez fichar a 3 jugadores cobrando la mínima del veterano y aún podrían utilizar unos 4 millones de dólares más o menos de su mid-level para conseguir un jugador un poquillo mejor, o podrían llenar toda la plantilla de jugadores por la mínima, pero aquí vamos a plantear 4 jugadores con el fin de dejar todavía un hueco libre, generar un poco de flexibilidad y bueno, gastar prácticamente todo lo que se puede gastar sin pagar impuesto de lujo. Y primero vamos a hablar de la posición de la pivot y voy a mencionar 2 nombres. El que más me gustaría, que creo que podría estar disponible, es Nemanja Bjelica. Bjelica es un jugador con talento, capacidad de pase, capacidad de tiro, que ha jugado un poco de small ball center en los Warriors el último año, que no creo que se vaya a quedar en Golden State porque me parece que los Warriors, con todos los gastos que van a tener otras prioridades, y no creo que Bjelica vaya a cobrar más de la mínima del veterano, ya sea en Golden State si se quedara o en otro equipo. Y para los Suns, como suplente de Cameron Johnson y de Jay Crowder, es un jugador muy interesante que a veces da un poco de versatilidad en esa posición de small ball 5 incluso. Y si Bjelica no está disponible, tal vez puedan probar a fichar a Juancho Hernán Gómez, una vez más por conseguir un jugador en esa posición de ala pivot que aporte algo de ofensiva, algo de tiro y que va a ser barato. Juancho, si no renueva por la mínima en Utah, es probable que se vaya a otro equipo por la mínima o incluso que se vaya de la NBA, pero creo que en los Suns podría tener algo de sentido en el fondo de la rotación. Conste que a fecha de grabación de este vídeo todavía no sé si los Jazz van a garantizar su contrato de 7 millones de dólares. Me sorprendería, pero nunca se sabe. Y una vez ya hemos hablado de esa posición de la pivot donde vamos a considerar que consiga a Nemanja Bjelica, yo me fijaría en esa posición de escolta o alero y buscaría algo de defensa, porque al final Torrey Craig es un buen defensor, es verdad, pero con Buddy Hield por medio es interesante también tener una alternativa mucho más defensiva. Y hay un jugador que debería ser agente libre restringido y creo que lo van a dejar ir sin más, si no recuerdo mal, ni siquiera tomaron su opción. Y que es un jugador buenísimo a nivel defensivo, pero que es un completo desastre en ataque. Pero aún así, en ocasiones puede ser útil. Y ese es Josh Okogie de los Minnesota Timberwolves, que creo que va a ser fácil de conseguir. No creo que cobre mucho más de la mínima del veterano, tal vez le tengan que ofrecer 3 millones de dólares o así. Y Okogie puede ser una peste defensiva en momentos puntuales si lo necesitas. Y al mismo tiempo es un jugador que no tendría peso en la rotación habitualmente, pero que puede ser un recurso útil para tener al fondo del armario. Y otro jugador diferente, un jugador más experimentado, con algo más de capacidad ofensiva, pero que creo que puede ser complicado, es Wesley Matthews. Wesley Matthews lleva años persiguiendo un anillo y no lo está consiguiendo, nunca acierta en el equipo porque se va por la mínima del veterano, y ahora mismo sospecho que se va a quedar en Milwaukee, pero si al final no llega a un acuerdo con los Bucks, los Suns podrían ofrecerle un contrato por la mínima para hacer de escolta alero 3&D, mi jugador del fondo de la rotación, que tal vez aporte incluso más que Torrey Craig, que es un buen defensor, pero a nivel ofensivo está bastante limitado. Pero bueno, aquí vamos a considerar que consiga a Josh Okogie, porque creo que Wesley Matthews es un poco más difícil. Y para ese puesto de tercer center, es interesante que recuperen a Frank Kaminsky, por ejemplo. Kaminsky es alguien que, si no sigue en Phoenix ahora mismo, no es porque no funcionara, les aportaba una chispa ofensiva de vez en cuando, pero se lesionó en noviembre por un problema de estrés en la rodilla y al final de la temporada todavía no estaba sano, por eso lo cortaron y acabaron ofreciéndole la plaza a Wainwright.
pero espero que vuelva recuperado para la próxima temporada, y es alguien que en sus últimos 2 años en Phoenix funcionó bien, y por la mínima del veterano, un center de corte más ofensivo por detrás de Biyombo y de Jakob Poeltl es una opción interesante. Y si resulta que Frank Kaminsky no está sano, podrían ir a por Gorgui Dieng, un jugador que ya está un poco en el ocaso de su carrera, no tuvo una temporada muy buena en Atlanta, pero es otro jugador completo, defensor competente, capaz de tirar un poquitillo de 3 y como tercer center del equipo va a ser barato y puede ayudar. Y ahora voy a plantear una cosa que me resulta curiosa, pero es que no se está escuchando absolutamente nada de esto, y es que parece que Dennis Schroeder no tiene nada de mercado, y si de verdad Dennis Schroeder no tuviera nada de mercado, tal vez los Suns podrían ofrecerle 3 o 4 millones de dólares de salario y conseguirlo, y si consigue a Dennis Schroeder se podrían plantear mover a Cameron Payne y sus 6 millones de dólares, tal vez emparejar a Payne con su pick del año que viene e intentar conseguir ayuda en otra posición. He estado pensando en intercambios para Cameron Payne, pero no se me ocurría nada claro. Si queréis proponer algo en los comentarios me parece genial. Pero esto dependería obviamente de que Schroeder no tuviera nada de mercado y nadie le ofrezca ni siquiera 6 millones de dólares. Aquí no vamos a considerar que esto vaya a pasar, pero con la cantidad nula de rumores que estoy escuchando sobre Schroeder, sería una opción muy curiosa porque es un jugador con más talento ofensivo que Cameron Payne y que podría ser incluso más barato y permitir que los Suns muevan ese salario a una posición de más necesidad. Y por último, vamos a proponer un par de jugadores por la mínima del veterano para dar algo más de profundidad de ala, un par de jugadores con algo más de capacidad de tiro que Torrey Craig, por lo que podrían ser útiles a veces. Uno es alguien que he propuesto últimamente bastante en Troy Brown Jr. Parece ser que no se va a quedar en los Bulls no lo van a mantener como agente libre restringido, aún podría renovar con ese equipo, pero Troy Brown es un jugador con talento, tiene buen tamaño, se esfuerza en defensa, es un tirador de 3 inconsistente, pero mejor que Torrey Craig aún así, y todavía es joven, por lo que podría evolucionar y volverse un jugador de la NBA por pleno derecho, ¿no? Y por la mínima del veterano, para el fondo de la rotación me parece interesante, y si Troy Brown Jr. no está disponible, yo me fijaría en Yuta Watanabe, otro alero 3&D, un tío que trabaja muy duro en defensa, con buen tamaño, que es capaz de meter sus triples, no le pidas mucho más, pero al final el trabajo duro lo trae de casa, y eso es algo que se valora, ¿no? Y bueno, eso, para ser un jugador al fondo del banquillo animando y en momentos puntuales jugando 10-15 minutos me parece otra opción bastante viable. Y con esto hemos finalizado ya este vídeo de los Phoenix Suns. Aquí he planteado menos alternativas que en otros casos, básicamente porque la agencia libre empieza en 3 horas y media. Pero con esto la plantilla sería Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges, Jay Crowder, Jakob Poeltl, Cameron Payne, Buddy Hield, Torrey Craig, Cameron Johnson, Bismack Biyombo, Josh Okogie, Troy Brown Jr., Nemanja Bjelica, Frank Kaminsky, y tras hacer todo esto todavía estarían unos 3 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo, o sea que Robert Sarver no se puede quejar, y he de decir que estoy muy orgulloso de este vídeo y de este resultado. Probablemente al final si hace un single trade con los Pacers sea por Miles Turner y ya está, pero es que creo que Jakob Poeltl está muy disponible y sería una opción muy viable para este equipo que ayudaría bastante a la profundidad general de los Suns, pero bueno, esto es mi idea, luego ya se verá lo que pasa en la realidad. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en un ratito en Twitch y que tengáis un buen día. Adiós.